Te has confesado sin dedicar la debida atención, casi como si fuera una rutina, pronunciando las palabras mecánicamente, sin realmente sentir arrepentimiento. ¿Te has detenido a pensar en las consecuencias de una confesión hecha de forma superficial? Jesús, en sus revelaciones a Santa Teresa de Ávila, nos alerta de manera profunda. Confesiones sin verdadero arrepentimiento pueden llevar muchas almas a la perdición eterna. Este mensaje es un llamado a la reflexión para quienes toman la fe en serio y buscan comprender la profundidad del sacramento de la confesión. En este texto, nos sumergiremos en el relato impactante de Santa Teresa de Ávila sobre su visión del infierno y las palabras de Jesús que resuenan sobre la autenticidad necesaria para una vida de fe genuina. Este no es un tema para ser tratado con superficialidad o ignorado, sino una oportunidad de transformación espiritual. Descubra el verdadero significado de la confesión, lo que Santa Teresa atestiguó sobre el infierno, y por qué la sinceridad es crucial para la práctica de la fe. Santa Teresa describió una visión aterradora, que comenzó con una entrada estrecha y oscura, semejante a una chimenea, incrustada en el suelo. Atravesando ese camino sombrío, ella caminaba sobre un barro viscoso y fétido, infestado de insectos que se retorcían y criaturas aterradoras. Al final de ese corredor, encontró un espacio estrecho, como un pequeño nicho en la pared, donde se vio obligada a hacerse un lado. Lo que ella experimentó allí fue más allá de cualquier horror imaginado. Ella relató que, a pesar de todo lo que vio y sintió antes de ser aterrador, nada se comparaba al sufrimiento que experimentó en esa prisión estrecha. Santa Teresa describió una angustia tan intensa que las palabras fallan en transmitir su magnitud. Su alma parecía ser consumida por un fuego de calor inimaginable, un tormento más allá de la comprensión humana. Incluso los médicos, que conocían la extensión de los dolores físicos más severos, no podrían concebir algo comparable a lo que ella experimentó. Esta visión sirve como una advertencia poderosa. La confesión no es solo un ritual, sino un encuentro sincero con la misericordia de Dios. Cuando nos confesamos, no basta solo con recitar palabras. Es necesario que haya un verdadero arrepentimiento y un profundo deseo de transformación. Santa Teresa nos recuerda que la autenticidad de nuestra fe no es solo una virtud, sino una necesidad. Se trata de una elección entre la vida eterna y el riesgo de caer en una perdición sin fin. Por lo tanto, al buscar el sacramento de la confesión, debemos preguntarnos, ¿estamos verdaderamente arrepentidos? ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestros caminos? La visión de Santa Teresa de Ávila es una oportunidad para reflexionar sobre la profundidad de nuestras acciones y sobre cómo podemos vivir una fe más auténtica. No ignores este llamado. Él puede transformar tu vida y tu eternidad. Imagine sumergirse en un estado de sufrimiento tan profundo que cualquier intento de descripción parece insuficiente. Para Santa Teresa de Ávila, esta experiencia fue más que una visión. Fue una inmersión en una realidad aterradora, una ventana al tormento eterno que ella pudo vivenciar de manera única e inexplicable. Ella nos deja un testimonio que supera los límites de la comprensión humana, una advertencia contundente sobre las consecuencias del alejamiento de Dios. La visión que ella comparte está cargada de angustia. Saber que ese estado de sufrimiento sería eterno trajo un pánico abrumador. Era como intentar respirar y no encontrar aire, una agonía que atrapaba su alma en una desesperación continua. Pero no era solo eso. Ella describe la sensación de ser destruida por algo interno, un dolor que parecía brotar de su propia alma, como si ella misma estuviera causando su destrucción. Ese dolor interior, representado por un fuego que consumía incesantemente y una desesperación absoluta, era la esencia del tormento infernal. Santa Teresa relata que parecía estar siendo despedazada y quemada, como si su cuerpo fuera fragmentado en incontables pedazos, un sufrimiento que trasciende cualquier cosa imaginable. Sin embargo, lo que más la aterrorizaba no era solo el dolor físico o espiritual, sino la ausencia total de esperanza. No había alivio, ni siquiera por un breve instante. No había descanso, ni de pie, ni sentado, ni en ninguna posición. Ella se sentía aplastada por paredes invisibles que se cerraban por todos lados, desafiando cualquier ley de la naturaleza. La oscuridad a su alrededor era absoluta, una oscuridad que parecía engullirlo todo. Sin embargo, paradójicamente, ella conseguía ver cada detalle con una claridad sobrenatural. Pero esa visión no ofrecía ningún consuelo. Al contrario, solo intensificaba su sufrimiento. En ese momento, Santa Teresa se dio cuenta de que el Señor no había revelado todo el horror del infierno. En visiones posteriores, ella sería testigo de tormentos aún más terribles, destinados a almas condenadas por pecados específicos. Sin embargo, incluso esos horrores adicionales no la impactaron tanto como la experiencia que vivió en esa primera visión. Lo que hace que esta visión sea tan única y aterradora es el hecho de que Dios,
en su sabiduría y bondad, permitió que ella sintiera los tormentos como si fueran reales. Santa Teresa describe que, en aquella ocasión, fue como si ella estuviera completamente consciente y presente, viviendo cada momento de dolor en carne viva. A pesar de no comprender plenamente cómo fue posible, ella está segura de que fue una gracia divina. Esta experiencia le fue concedida como un llamado a la vigilancia, un recordatorio de cuán profundo y terrible es el abismo del cual la misericordia de Dios nos salva. Al final de su relato, Santa Teresa deja claro que todo lo que ya había leído, oído o imaginado sobre el infierno está muy por debajo de la realidad que presenció. Esta experiencia transformadora no era solo una advertencia para ella, sino para todos nosotros. Su testimonio nos invita a reflexionar sobre nuestras elecciones, la importancia de la confesión verdadera y la profundidad de la misericordia divina que nos protege del horror que ella tan vívidamente describió. Imagina un fuego tan intenso que las llamas de la tierra parezcan meros reflejos de calor en comparación. Para Santa Teresa de Ávila, el fuego que consume las almas en el infierno es algo indescriptible, muy más allá de cualquier dolor físico que conocemos. Incluso años después de su visión, ella confiesa que solo escribir sobre eso hace que su sangre se congele en las venas, como si el terror de esa experiencia aún estuviera vivo en su memoria. Desde ese momento impactante, algo cambió profundamente en su percepción. Todo sufrimiento terrenal, por más intenso que parezca, se volvió insignificante ante lo que ella vivió. Para ella, ninguna dificultad, ninguna tristeza, ninguna pérdida en este mundo tiene el peso del tormento eterno. Lo que antes podría provocar lágrimas y quejas, ahora se ve con otra perspectiva, temporal, pasajero y casi irrelevante frente a la eternidad que nos aguarda. Santa Teresa admite que, antes de tener esa visión, ella leía sobre el infierno sin experimentar el mismo miedo. Las palabras escritas sobre los tormentos no tenían el poder de conmover su alma como la experiencia directa y vívida que tuvo. Después de ese encuentro con la realidad del infierno, ella comenzó a sentir una tristeza abrumadora al darse cuenta de cuántas almas, incluso bautizadas y pertenecientes a la Iglesia, terminan perdidas, sin ayuda, siendo tragadas por ese abismo sin fondo. Fue de esa tristeza que nació en ella una convicción inquebrantable. Santa Teresa declara que, si tuviera miles de vidas, sacrificaría todas ellas sin dudarlo para salvar una única alma de los horrores que presenció. Ese sacrificio y compasión la consumen porque, para ella, no hay mayor dolor que saber que un alma está caminando hacia una perdición eterna. Y si ya es doloroso para nosotros ver el sufrimiento de alguien cercano, un amigo, un pariente, un ser querido, ¿cómo no sentir una compasión aún más profunda al pensar en un alma destinada al abismo eterno? Al fin y al cabo, el sufrimiento terrenal tiene un fin con la muerte, pero los tormentos infernales no conocen límites, ni alivio. Lo que más impresiona en sus palabras es la claridad de su misión. Para Santa Teresa, el objetivo supremo de la vida es buscar agradar a Dios por encima de todo, suplicando constantemente por su gracia y misericordia. Ella cree que esa búsqueda incesante es el único camino para evitar los horrores del infierno. Aunque es profundamente consciente de su condición pecadora, ella destaca que siempre se ha esforzado por servir a Dios y evitar ciertos pecados que muchos ignoran, tal vez por falta de conocimiento o por la banalización de lo sagrado. Este relato es una invitación a la reflexión. Nos desafía a reevaluar nuestras prioridades, nuestra visión del sufrimiento y, principalmente, la profundidad de nuestro compromiso con Dios. La mensaje de Santa Teresa no es solo una advertencia sobre el infierno, sino también un llamado a la acción. Ella nos pide vivir de manera intencional, no solo buscando nuestra propia salvación, sino también luchando por la salvación de aquellos que aún pueden ser rescatados. Esa urgencia que ella siente en su alma es un eco de algo mayor, un recordatorio de que, incluso en medio de las dificultades de la vida, nuestra mayor preocupación debe ser con la eternidad. Que su testimonio nos inspire a vivir con más fe, más entrega, y con el deseo genuino de agradar a Dios, buscando en él la fuerza para resistir las tentaciones y perseverar hasta el fin. Imagina estar frente a un abismo infinito, repleto de fuego y llamas, donde incontables almas caen sin parar, como copos de nieve en un día de invierno riguroso. Esa fue la visión que Santa Teresa de Ávila tuvo mientras rezaba. Un momento tan aterrador como revelador, que cambió para siempre la forma en que ella comprendía la justicia divina y los peligros de una vida sin verdadera conversión. Santa Teresa comienza su relato con un testimonio personal. Dios permitió que ella enfrentara diversas enfermedades y sufrimientos, y aún así ella buscó no ceder a murmuraciones, chismes, odio o envidia. A pesar de evitar grandes pecados y esforzarse por vivir con temor a Dios, el Señor le reveló algo que sacudió sus convicciones, el lugar que Satanás había preparado para ella como castigo por sus pecados. En la visión, Dios le dijo que, aunque los tormentos eran terribles,
ella merecía algo aún peor. Esto la llevó a reflexionar profundamente sobre el riesgo que todos corremos al vivir sin el debido temor de Dios. Santa Teresa nos alerta de forma contundente: aquel que constantemente cae en pecados mortales y no busca arrepentirse sinceramente no escapará de la condenación eterna. Solo a través del amor genuino a Dios, evitando todo lo que ofende su majestad, es posible alcanzar su misericordia. Esa es una verdad que ella misma experimentó, clamando con toda sinceridad para que Dios no retirara de ella su protección. «Mi Salvador, líbrame por tu infinita gracia», suplicaba ella, consciente de que la caída era siempre un peligro inminente. Pero el relato se vuelve aún más impactante cuando Jesús, en un diálogo extraordinario, revela a Teresa quiénes son aquellos que caen en el infierno. Durante una de sus visiones místicas, ella vio un inmenso abismo abrirse ante ella. En el terror del momento, preguntó: «Dios mío, ¿quiénes son esas almas que están pereciendo?». La respuesta fue inesperada. Jesús explicó que aquellas almas no eran de incrédulos o personas que desconocían la fe, sino de cristianos bautizados. Personas que creían, que conocían la verdad y practicaban la fe, pero que, aún así, no fueron fieles en sus vidas. Esa revelación chocó profundamente Santa Teresa. Ella, perpleja, continuó cuestionando: «Pero, Señor, ¿cómo es posible que estén condenados?». Y Jesús respondió con claridad: «Están condenados porque hicieron una mala confesión». Aquellas almas, que habían recibido el remedio de la confesión, lo transformaron en veneno al no tratar el sacramento con la seriedad y el arrepentimiento necesarios. La instrucción de Jesús fue clara: «Ve, Teresa, cuenta todo sobre esta visión. Pida a los obispos y sacerdotes que jamás cesen de predicar sobre los riesgos de la mala confesión. Que mis fieles no abusen de este sacramento, que es la expresión de mi misericordia y de mi perdón». Esta misión, que Santa Teresa abrazó con fervor, no es solo un llamado a los líderes religiosos, sino a todos nosotros, para comprender la profundidad y la seriedad de la confesión. Este testimonio nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia caminata espiritual. ¿Cuántas veces tratamos la confesión como un acto mecánico, sin el verdadero arrepentimiento? ¿Cuántas veces buscamos solo aliviar la culpa, sin el propósito de cambio? El mensaje de Jesús es un recordatorio de que la confesión no es un ritual vacío, sino un encuentro transformador con su misericordia. Es una invitación a la conversión verdadera, a la fidelidad y al compromiso con una vida que honre el sacrificio de Cristo. Que estas palabras resuenen en nuestros corazones y nos lleven a tratar la confesión con el respeto y la seriedad que merece. Y que, como Santa Teresa, podamos llevar este mensaje adelante, ayudando a otros a entender que la verdadera cura del alma comienza con un corazón sincero y contrito. Imagine estar frente a un momento de pura verdad, donde no hay máscaras, excusas o justificaciones. Es eso lo que representa la confesión, un encuentro íntimo con Dios, en el cual nos despojamos de nuestras fallas y buscamos su misericordia. Sin embargo, Jesús reveló a Santa Teresa de Ávila algo profundamente perturbador. Incluso aquellos que participan de este sacramento, cristianos que rezan, van a la iglesia y se confiesan, pueden estar caminando hacia la perdición eterna. ¿Por qué? Porque la confesión, más que un acto, es una actitud. No basta realizarla mecánicamente, sin un corazón sincero o el deseo genuino de cambio. Según las palabras de Jesús, la mala confesión es la razón por la cual tantas almas cristianas caen en el abismo eterno. Él explicó que esas almas no están perdidas por ignorancia o incredulidad, sino por tratar de forma superficial un sacramento tan poderoso. Jesús comparó la confesión a un remedio. Cuando se hace con sinceridad, cura; cuando se realiza sin arrepentimiento, se convierte en veneno. Es una advertencia seria que nos desafía a reevaluar nuestro enfoque hacia el sacramento. ¿Cuántas veces, atrapados en la rutina, tratamos la confesión como un ritual obligatorio, sin reflexión o intención real de transformación? Esta visión de Jesús, compartida por Santa Teresa, nos hace reflexionar sobre la esencia de la confesión. Imagínala como un encuentro profundo con un amigo fiel, alguien que conoce cada parte de ti, tus alegrías, miedos y debilidades. En ese encuentro, no hay forma de esconderse. Así, acercarse a este momento con indiferencia o superficialidades, en la práctica, rechazar la oferta de cura divina. Santa Teresa explica que la confesión hecha sin arrepentimiento auténtico es como una formalidad vacía, desprovista de poder espiritual. Jesús dejó claro: lo que él desea es un corazón completamente abierto, dispuesto a ser transformado. Las almas se pierden porque les falta tristeza verdadera, arrepentimiento profundo y una disposición sincera para la conversión, advirtió el Salvador. Ese tipo de confesión no solo es ineficaz, sino que convierte la misericordia en juicio,
haciendo imposible el perdón. Iso nos leva a punto crucial, a confisao exige máis do que palabras. Es necesaria una entrega total, una confianza absoluta en Dios y el compromiso de abandonar los errores del pasado. Cuando nos acercamos al sacramento sin sinceridad, el acto pierde su fuerza espiritual y no cumple el propósito para el cual fue instituido. Jesús enfatizó: no transformes un sacramento de curación en un instrumento de condenación. Ese ensinamento convite a autenticidade. La confesión verdadera exige un arrepentimiento que vaya más allá de un momento emocional pasajero. Es un deseo real de reparar lo que se ha hecho mal, un compromiso de vivir una vida que agrade a Dios. El sacramento no es un pase libre para pecar nuevamente, sino una oportunidad de reconciliación y renovación. Al compartir esta visión con Santa Teresa, Jesús nos advirtió sobre el peligro de la superficialidad espiritual. Él pidió que los líderes religiosos predicaran sobre la importancia de una buena confesión, orientando a los fieles a acercarse al sacramento con sinceridad y humildad. Pero este mensaje no es solo para obispos y sacerdotes, es para todos nosotros. Que este relato nos inspire a tratar la confesión como lo que realmente es, un momento sagrado de reencuentro con Dios, donde encontramos perdón y fuerza para cambiar. Que podamos acercarnos a este sacramento con reverencia, gratitud y un corazón verdaderamente dispuesto a transformarse. Pues, como Jesús nos advirtió, la superficialidad en la vida espiritual no solo nos aleja de Dios, sino que también nos conduce al abismo eterno. Cristo, que conoce lo más profundo de nuestro corazón, percibe cuando nuestras intenciones son sinceras y cuando estamos, en realidad, despreparados para transformar nuestra vida. Él nos reveló que muchas almas caen en el infierno, no porque no tengan fe, sino porque tratan la confesión de manera negligente, como si fuera solo otra obligación. Al hacer esto, ellas convierten la fe en una formalidad muerta, sin vida y sin un deseo real de cambio. Como cristianos, somos llamados a una relación cada vez más profunda con Dios, a mantener nuestros corazones íntegros y nuestra fe viva. Jesús no quiere que subestimemos el valor del sacramento de la confesión. Él desea que nos acerquemos con confianza y apertura, para que nuestro arrepentimiento sea verdadero y nuestras resoluciones firmes. Si descuidamos esta actitud, nuestra fe se volverá superficial y nuestra vida espiritual perderá fuerza. La confesión, cuando se vive con sinceridad, tiene el poder de transformarnos. Es el medio por el cual nos acercamos a Dios, purificamos nuestros corazones y renovamos nuestra vida. Pero, sin autenticidad, ese sacramento pierde su propósito. Precisamos nos preguntar constantemente: ¿estamos tratando a confisao con la reverencia que Él la merece? ¿Nuestra fe es realmente viva, o solo estamos cumpliendo un ritual? Al reflexionar sobre esto, es esencial que cada uno de nosotros examine su práctica de la fe y la profundidad del arrepentimiento en el momento de la confesión. Ese es el camino hacia una vida espiritual renovada y verdadera. Oremos. Señor Jesús, tú que conoces lo más íntimo de mi corazón, te pido que me ayudes a siempre buscar la sinceridad en mi confesión. Que nunca trate este sacramento con superficialidad, sino que mi arrepentimiento sea genuino y mi fe, viva. Purifica mi corazón, Señor, y dame la gracia de acercarme a ti con un espíritu humilde y dispuesto a cambiar. Que nunca subestime la importancia de la confesión y que, por medio de ella, pueda ser renovado y reconciliado contigo, viviendo de acuerdo con tu voluntad. Amén.